La palabra oligarquía es una palabra compuesta que significa oligo, pocos, y kratos, poder, el poder de unos pocos. El concepto es un concepto que ha sido usado desde Occidente hacia la actual Rusia para definir a un pequeño número de millonarios rusos que tienen prácticamente el 0,2% del PBI de Rusia. La gran mayoría de estos millonarios rusos maneja tiene fortunas mayores a los 10.000 millones de dólares y tienen negocios prácticamente en Rusia propiamente dicho y en casi todo el mundo. Quizás el más conocido de todos ellos sea Abramovich, que claro, era el dueño del Chelsea. Este término oligarquía, que lo pensábamos, es un término bastante complejo, porque si nosotros pensamos el término oligarquía en Occidente es un término peyorativo. Definir como un oligarca a alguien que tiene una fortuna en Occidente es peyorativo. Pero cuando vos al término lo usás hacia lo que podríamos definir Rusia u Oriente, el término deja de ser peyorativo y cobra otro sentido. Decir que los millonarios rusos son oligarcas es bajarlos del rango en el cual están. Son millonarios como la gran mayoría de muchos millonarios que hay en el mundo, pero con una pequeña gran diferencia. Son partícipes directos del gobierno autócrata de Vladimir Putin. Y ahí es donde los define esta cuestión problemática que tienen frente a la situación internacional actual que vive el mundo. Seguro. Cuando hablamos de estos millonarios, ¿de qué negocios hablamos? ¿Son personas que solamente tienen operaciones o riquezas en Rusia, en Europa? No, las riquezas que tienen y las fortunas están construidas en Rusia y alrededor de todo el mundo. Y cuando digo de todo el mundo, digo de todo el mundo. América Latina, Asia, el mismo Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, África, Oceanía, Asia. A ver, el informe que termina visibilizándolos con esta cuestión de la cantidad de activos que tenían en los paraísos fiscales, nace desde un informe que se realiza desde Inglaterra y comienza a investigarlos desde una organización, la OSCR, que son las siglas en inglés, pero que es la Oficina de Seguridad contra la Corrupción y los Crímenes Financieros, y eso hace que comiencen a ser investigados y comiencen a aparecer y a visibilizarse. Hoy Occidente los relaciona directamente con la autocracia rusa y a su vez los denomina no solo como oligarcas, sino como cleptócratos rusos. ¿Qué quiere decir? Que aparte de ser oligarcas son ladrones que por medio del poder organizan la política interna de Vladimir Putin. Son el sostén económico que tienen y en muchos casos el sostén político. Hay un especialista en relaciones internacionales español, de la Vega, que él hace un análisis bastante importante sobre la construcción de esta oligarquía rusa. Él dice que hay dos momentos de esta oligarquía. Esta oligarquía aparece posterior a la disolución de la Unión Soviética en 1991 y tiene una primera parte que va del 91 al 2000, hasta la llegada de Putin, y posteriormente del 2000 hasta la actualidad hay otro tipo de oligarquía mucho más relacionada al poder. Esta oligarquía se benefició justamente de esa disolución, se benefició del proceso de privatización que se dio en casi todas las repúblicas que se balcanizan posterior a la caída de la Unión Soviética, y esto hizo que amasaran inmensas fortunas. Es más, está probado que la gran mayoría de estos oligarcas rusos han participado en la gran mayoría de los conflictos que Rusia ha llevado adelante en estos últimos tiempos. Georgia, Chechenia, etcétera. Han participado directamente en el tráfico de armas, han participado directamente en el tráfico de dinero y todo aquello que se relacione con el sostenimiento propiamente, como dijimos, de Putin. Seguro. Y observando un poquito el contexto actual, con lo que está sucediendo en Rusia, con esta invasión que se lleva adelante justamente por Rusia, ¿existe algún tipo de influencia? ¿Se puede pensar que este poder económico es influyente a las decisiones, por ejemplo, de Putin? Justamente lo que Occidente quiere hacer es
llegar indirectamente a Putin por medio de estos oligarcas. Saben que como son un microespacio de poder que, como dije anteriormente, sostiene a Putin, consideran que enmarcándolos a nivel europeo, sosteniendo esta cuestión de los activos y que no puedan moverlos, puedan influir sobre Putin para que Putin termine con la guerra en Ucrania y de esa forma se liberen sus negocios en Europa. El ataque es indirecto, atacan a esa oligarquía rusa para atacar a Putin y que Putin tenga que tomar cartas en el asunto y de esa forma poder influir para la culminación de este conflicto en Ucrania. Seguro. Bueno, a modo de conclusión entonces, Maxi, hay que poner el ojo en lo que es, esta riqueza de estos oligarcas rusos porque pueden ser muy influyentes las decisiones justamente de este poder económico sobre lo que está sucediendo en el conflicto. No, y además la gran cuestión es que tienen tal diversificación de activos a nivel mundial en tantos lugares, deportes, bienes raíces, empresas de comunicaciones, petróleo, gas, empresas de automóviles, empresas mineras, que es tan complicado encontrarlos, que justamente se plantea lo que vos decís. Si nosotros vemos los activos que les han sido tomados son netamente visibles y nada. Si vos pensás que las fortunas van más allá de los 10.000 millones de dólares, uno de esos yates que aparecen en las imágenes que tenés en la pantalla son absolutamente nada en función de esos activos. También hay que ser consciente de que hubo una actitud permisiva de Occidente en ciertos momentos con ellos para que esos activos puedan ser lavados en paraísos fiscales. ¿Está bien? Porque si tienen el poder de poder investigarlos a través de una investigación periodística que fue quien los descubre, implica que anteriormente hubo un conocimiento sobre ellos. Entonces, el hecho de atacar indirectamente para poder atacar directamente, creo que es la finalidad de Occidente. Es una forma de atacar blandamente desde el punto de vista económico, que es lo que hoy mueve al mundo en un país que es extremadamente capitalista como lo es Rusia.